Les decía que al hacer la presentación al vicerrector creo que ha sido excesiva su presentación. Yo soy simplemente una persona que bueno, pues tuvo la suerte de elegir una carrera que coincidió con su vida profesional y que ha podido desarrollar, sí, casi con pasión, un trabajo. Entonces agradezco mucho al vicerrector Jesús Cuello. Yo necesitaría un poquito de luz, no sé si para leer, ¿puede ser? Y a la Universidad de Burgos, que está, bueno, a la coordinadora de esta invitación a participar en la Cátedra de Estudios de Patrimonio Artístico Alberto Ibáñez. Gracias igualmente al director de la Caja Círculo y a todas las personas y entidades que patrocinan esta interesante iniciativa, que además homenajea a un ilustre profesional de la historia del arte. Es evidente, ya lo han dicho, que la razón por la que se me invita se debe a mi actual dedicación a Hispania Nostra, probablemente gracias a una de las más antiguas y al mismo tiempo de las más escasas asociaciones de defensa del patrimonio cultural en España, vinculada desde sus comienzos a otra similar, pero a nivel europeo, Europa Nostra, y que ella sí cuenta con un elevado número de socios, una situación que en España envidiamos mucho. Pero yo espero que lo que les cuente esta tarde y despierte su interés y que les anime a participar en el futuro en cualquier institución de defensa del patrimonio, la nuestra, Hispania Nostra o cualquier otra, no importa. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen Hispania Nostra? ¿Qué trabajos realiza? ¿O cuántas instituciones sin ánimo de lucro dedicadas a patrimonio cultural y natural conocen? Es probable que la respuesta sea escasa. Por ello, me detendré solo unos minutos en explicar lo que hacen los miembros de la asociación, solo para que sirva de base para una reflexión más amplia sobre las razones por las que debiéramos preservar el patrimonio y quiénes somos, y digo somos, los responsables de que eso ocurra. Ello me llevaría a hablar de la necesidad ineludible de la participación social en esta tarea, pero esa participación solo será posible si existe previamente sensibilización, conocimiento, es decir, educación permanente, ya sea formal o informal. Comenzaré, por tanto, hablando de Hispania Nostra, una asociación que se crea en 1976, integrada por personas independientes, filantrópicas, que aportan su dinero, su trabajo o ambas cosas en pro de la conservación, el incremento y la difusión del patrimonio cultural en cualquier parte del territorio español. Les pondré un vídeo que espero funcione. Patrimonio es herencia, es lo que hemos recibido. Un lenguaje que nos permite pensarnos como individuos y como sociedad. Es la llave que hace que las personas podamos ser más libres y también que la propia sociedad se libere de una serie de cosas del pasado y podamos avanzar de una manera colectiva. Es la respuesta a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que podemos ser. Hispania Nostra es una asociación que defiende el patrimonio cultural. Como los castillos, como los monasterios, como las iglesias antiguas. Va recaudando dinero para después reconstruirlos para que no se destruyan. Que no se rompan, vamos. Duren más tiempo y que así los pueda ver todo el mundo. Hispania Nostra es el ángel de la guarda del patrimonio. Desde 1976 viene conservando, difundiendo, intentando que los ciudadanos amen el patrimonio, lo conozcan y lo defiendan. Están trabajando en España para que se reconozca lo que es la presencia de nuestro legado cultural y para que poco a poco pues, vaya tomando mayor relevancia tanto en la agenda política como en la económica y también en la empresarial. Aprender a mirar es lo que Hispania Nostra nos enseña con su sensibilidad hacia el patrimonio. Yo creo que la actividad más importante que realiza Hispania Nostra es ser amparo de muchas asociaciones en toda España, aunarlas y darles voz. Y el futuro es trabajar sobre el tema de la educación en el patrimonio. Educar y sensibilizar a todo el mundo para que pueda hacer buenas acciones. Los profesores, los maestros, tienen que estar preparados para enseñar a sus estudiantes primero lo que tienen alrededor, lo que está en su casa, en su pueblo, en la plaza de enfrente de su portal. No hay nada más
importante que el agua limpia, el bosque lleno de animales y plantas, eso es patrimonio porque lo tenemos que transmitir, porque forma parte de la naturaleza que es la vida y nosotros somos parte de la naturaleza. Para preservar el patrimonio debemos ir de la mano de las nuevas tecnologías y va a ser lo que nos permita, pues de la mano del futuro, volver a revivir el pasado. Todos tenemos una responsabilidad social y cada uno la puede desarrollar en el ámbito que quiera. Y un ámbito muy bonito para desarrollarla es participar en algo que cuida lo que es de todos. La historia nos explica lo que podemos ser. También, por supuesto, intenta explicarnos de alguna manera lo que hemos podido llegar, dónde nos hemos encontrado, por qué tenemos esos museos, monumentos, palacios, grandes y pequeños. Yo os animaría a uniros con nosotros en Hispania Nostra para que la red sea más grande, más potente, para que podamos llegar a más sitios y porque necesitamos que os unáis en este esfuerzo por llegar más lejos todos juntos. El patrimonio es de todos y de todas y por esto tenemos precisamente que conservarlo y defenderlo. Patrimonio somos todos porque el patrimonio, si se conserva, es por y para las personas. Todos, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, desde diversas posiciones, estamos comprometidos con nuestro pasado para transmitirlo hacia el futuro. Este es el equipo directivo y los vocales y los coordinadores. Esta es nuestra situación. Nuestra presencia en redes es importante, como en Facebook hay una serie de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram, que son el gran instrumento que tenemos de conexión que baja la media de la edad de los socios que participamos en Hispania Nostra. Sumeramente, no les quiero entretener demasiado, pero contarles cuáles son las principales actividades de esta asociación. Quizás por la que más se conoce a Hispania Nostra y la que más presencia tiene en medios es la lista roja del patrimonio en peligro. La lista roja pretende fundamentalmente ser un aviso a navegantes, es un faro que se pone sobre situaciones de peligro en el patrimonio, antes con una especie de, siguiendo el refrán español de que más vale prevenir que curar, ponemos el foco sobre aquellos bienes culturales que corren peligro. Como ven en la lista roja en este momento hay 741 inclusiones. Existe la lista, creamos después de la lista roja la verde, porque es el verde esperanza, en el cual los bienes que algún día estuvieron porque corrían peligro en la lista roja han salido porque se ha intervenido positivamente en ellos y han pasado a formar parte de esa lista verde. Como ve, un porcentaje relativamente alto e interesante, y la lista negra son aquellos que estuvieron un día y desaparecieron de manera definitiva. Como les decía, el objetivo fundamental es colaborar, que es nuestra obsesión, colaborar en las tareas de conservación del patrimonio y poner en valor los bienes, tanto si están declarados como si no. Es decir, un bien cultural es desde lo más próximo hasta lo más espectacular. Queremos, por tanto, fomentar la participación de la sociedad en la defensa del patrimonio. La información de lista roja nos llega de socios o de asociaciones o de personas individuales que lo ponen en conocimiento. Luego hay un comité científico que estudia y trabaja de manera voluntaria también las denuncias, digamos, por llamarlo de alguna manera, que nos llegan y decide si lo incluye o no en esa lista roja de patrimonio. Y lo que pretendemos indudablemente es extender, precisamente a través de las asociaciones y de la gente que se acerca a nosotros poniéndonos en conocimiento de las cosas que corren peligro, extender socialmente el interés por el patrimonio. Los criterios de inclusión, como les digo, dependen de un comité científico y se tienen en cuenta todos estos valores. Hemos creado un mapa que, entrando en nuestra página web hispanianostra.org, www.hispanianostra.org, pueden encontrar información que se ha organizado de manera territorial y por tipologías de patrimonio religioso, civil, etcétera. En el caso concreto, puesto que estamos en Burgos, sabrán que está en la lista roja, hay 33 bienes incluidos y el total de bienes de la Comunidad de Castilla y León incluidos en la lista roja es de 275 bienes, culturales, materiales e inmateriales. Estos son los últimos bienes que han entrado en la lista roja hace un mes, porque normalmente el comité científico se reúne una vez al mes.
Pero nos interesa indudablemente poner el foco no solo sobre lo que corre peligro, nuestra función, como les digo, es colaborar, por lo tanto ponemos el foco también sobre las cosas positivas que se hacen, y se hacen muchas en España. Por eso que creamos en el 2012, creamos el premio a las buenas prácticas en patrimonio, y esos premios a las buenas prácticas apoyan 3 categorías que en ese momento en los que nos parecía que en España era una contribución bastante importante. Una es fijar que el patrimonio, luego cuando hable de la evolución del concepto de patrimonio lo veremos, aunque muchos de ustedes ya lo saben, pero el concepto ha cambiado mucho, pero de todos modos a veces se sigue pensando en el bien, solo en el bien cultural. Sin embargo, el territorio y el paisaje son a veces tan importantes como el propio bien cultural que queremos poner de relieve. El premio a la intervención en el territorio del paisaje, como les digo, es la primera categoría. Este ha sido el último, que es un ecomuseo en Asturias. La segunda categoría es poner de relieve todas aquellas buenas prácticas que generan desarrollo social y económico. Es decir, se ha contenido siempre un concepto de que el patrimonio es gastoso, de que el patrimonio genera gastos, y bueno, hay desde luego muchas razones para pensar que también es una fuente de desarrollo social y económico. El último premio, el de este año, se le ha dado precisamente a un trabajo de un arqueólogo que ha hecho una recopilación, un trabajo muy sistemático de todas las maestrías relacionadas con la conservación del patrimonio en España, que es una serie de publicaciones francamente interesante, que no solamente hemos premiado nosotros, sino también lo ha hecho Europa Nostra. Y la tercera categoría la creamos porque creo que es una de las grandísimas deficiencias en España con relación al patrimonio, que es la señalización del patrimonio. Se hace y se invierte a veces grandes cantidades, cuando se tiene la suerte de poder invertir grandes cantidades en recuperar un patrimonio, y a veces ahí se queda, porque es inaccesible. No hay cómo llegar porque no se sabe cómo, porque las carreteras están mal señalizadas. Cuando se llega no se sabe qué horario tienen. No hay ninguna disponibilidad de información. La gente se dan excusas diciendo que con las técnicas informáticas todo esto se puede soslayar. Yo creo que no, es un problema importante. La señalización no solo en sí misma, sino por la capacidad de difusión. No es solo importante hacer, lo importante es contar. Y eso, o tan importante como hacer, es contar. Y creo que el tema de la señalización está muy, muy abandonado en España. Y además hay muy buenos ejemplos y muy cerca en Europa que podríamos copiar, y solo consiste de verdad en pensar cómo hacer accesible y facilitar a los ciudadanos el acceso al patrimonio. Esta es el último premio. Como el tema de las buenas prácticas, que era como hemos denominado el premio, es un concepto relativamente nuevo, todos los años hacemos un día de reflexión, un seminario de reflexión sobre qué son buenas prácticas. Cada año hemos elegido un tema. Jornadas de buenas prácticas empezamos viendo qué son las buenas prácticas, luego en el patrimonio urbano, en la señalética, en la conservación preventiva, en el turismo, en la educación para el patrimonio, y el próximo, que celebraremos el próximo 17 de diciembre en Madrid, en el Colegio de Ingenieros, va a ser sobre la economía del patrimonio, sobre mecenazgo. Este es el programa del próximo día 17 de diciembre. Y llego a otra de las señas de identidad de Hispania Nostra. Prácticamente desde que nace en 1976, su gran preocupación y su gran dedicación es crear red de asociaciones. Es decir, de algún modo ser como el nudo o el paraguas, o darle soporte a sumar asociaciones para crear un efecto multiplicador en lo cual creemos profundamente. Y para ello se ha hecho un mapa de asociaciones. Lo que damos a través de esto es fundamentalmente intentar coordinar. Cuando se pincha, pues se tiene información sobre dónde están, quiénes son, qué actividades hacen, intercambiamos información, y lo que queremos hacer, no sé si lo conseguimos, es que estar conectados, porque a veces hay experiencias vamos descubriendo experiencias interesantísimas que se hacen por todo el territorio y en todos los sectores profesionales, pero que no salen a veces del ámbito en el que están. Entonces, la obsesión es comunicar, y lo que queremos nosotros es ser útiles para que nos utilicen las asociaciones como instrumento de difusión del trabajo y también de trabajar juntos en algunas materias.
Para eso hacemos también todos los años un foro de asociaciones que cada año que lo promueve alguna asociación territorial, que cada año se hace en un sitio, como ven este año ha sido en Oviedo y en Villaviciosa, la anterior en Santiago de Compostela, cada año es en un lugar distinto y elegimos un tema. Este año precisamente es esta en Asturias, fue una reunión fundamentalmente invitando a reflexionar sobre el tema de la despoblación y cuánto puede contribuir el patrimonio a ser parte de la solución del problema del despoblamiento. Y otra de las actividades antiguas de Hispania Nostra es su vinculación desde el principio. Hispania Nostra está muy vinculada a Europa Nostra, prácticamente, y luego lo verán, es el país más premiado por Europa Nostra. Los proyectos españoles que se presentan a Europa Nostra son en este momento los más numerosos. Ahora verán que precisamente este año, en el 2019, en el que ningún país ha conseguido más de un premio, España ha obtenido 3. Este es el mapa. Uno de ellos es un proyecto de la recuperación de una antigua cantera lítica, un proyecto en Ciudadela, en Menorca, que se ha convertido en muchas cosas, un espacio cultural, un centro de recuperación de la naturaleza, un lugar donde se siguen ejerciendo o aprendiendo las técnicas de la talla de la piedra. Bueno, este es un proyecto que ha sido premio, como les digo, de Europa Nostra. Esta es la presentación, fue hace una semana, la entrega al presidente honorario de Europa Nostra, como saben, es Plácido Domingo, por eso habían visto ahí una foto de Plácido Domingo. Es, como les digo, el presidente honorario de Europa Nostra y se entrega cada año los premios en un lugar. Este año ha sido en París, ha sido la semana pasada y está recogiendo el premio Elítica. El segundo premio, otro de los premios que ha sido además gran premio de Europa Nostra, ha sido la recuperación del Pardal, una antigua mezquita, la mezquita del sultán en la Alhambra. Y el tercero ha sido la restauración del pórtico, la recuperación del pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Esa vinculación que les digo, además la Red Nacional de Maestros de Construcción, que les hablaba antes, que también había sido un premio español, y un trabajo sobre la restauración de la Colegiata de Morella. Les decía que la relación con Europa Nostra es muy estrecha y salto a la educación patrimonial. Ahora vuelvo sobre esto. Para hablarle de los premios, Europa Nostra, están aquí. Bueno, pues seguiré. Paso a otra de las actividades que definen a Hispania Nostra, que es un tema de educación patrimonial, que ese sí que, como me extenderé más detenidamente, simplemente decirles que organizamos una vez al año con la Fundación SM y con la Fundación San Millán de la Cogolla un ciclo de un seminario importante de 4 o 5 días en San Millán para profesores de enseñanza media. Estas son la colocación de los premios. Vale. Estoy dando para atrás. Perdón. Bueno, toda la técnica. Aquí. Hablaba el profesor Payo precisamente en el mes de junio vinimos a la comarca de La Lora. Esto es consecuencia del año pasado, con 2018 fue el Año Europeo del Patrimonio Cultural, y se nos ocurrió hacer una contribución especial a ese Año Europeo, invitando a unos campaneros de Albaida, en ese momento, que tienen un museo, además de la campana, que tocan las campanas manualmente, a que intentáramos hacer una gran llamada a la recuperación del toque manual de campanas. Todos saben que es algo que es una tradición importante, es un sistema de comunicación importante que se está perdiendo.
porque se están electrificando las pocas campanas y campaneros que quedan, y para evitar esa pérdida hay una serie de personas que voluntariamente trabajan, tocan las campanas anualmente, y el 21 de abril de 2018 intentamos que sonaran, muchos de ustedes a lo mejor lo habrán oído, las campanas en gran parte de España, en algunas partes de Italia, en Holanda, en el Reino Unido. Y eso nos ha dado pie para pensar que es lógico pedir a la UNESCO que proteja el patrimonio inmaterial, que es el toque manual de campanas, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Como hay muchas culturas, tanto europeas, por supuesto americanas, sobre todo iberoamericanas, pero también en otras partes del mundo, que tienen la cultura de la transmisión de la comunicación a través de la campana, hemos pensado que puede ser una petición lógica el que UNESCO declare el toque manual de campanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Queremos hacerlo de la mano del resto de más países, porque España, al tener tantos bienes incluidos en la lista de patrimonio mundial, siempre tiene dificultades para conseguir colocar en la lista bienes culturales nuevos. Esto fue que después se tocó en el Burgo de Osma, y que tiene el patrocinio de la reina, que decidió estar ese día en la presentación. Y hablábamos antes del micromecenazgo. Esto es un programa relativamente reciente, bueno, tiene 5 o 6 años, porque pensamos que había que dar alguna plataforma para aquellas cosas que a veces no tienen ni tiempo, ni el dinero, ni la atención de las instituciones suficientes. Estos son los bienes que están, algunos, como por ejemplo, está aquí presente además, están en la restauración del retablo de San Román, no les veo, pero sé que han venido porque fue de las primeras proyectos de micromecenazgo muy exitosos, que como ve se financió se recaudó más de lo solicitado. Me parece que en aquel momento se habían solicitado 15.000 euros y se consiguieron 20.585. Otros no han tenido éxito, por ejemplo, la Casa Velázquez en Sevilla, que se ha intentado recuperar. La han comprado unos particulares e intentan recuperarla, pero sin embargo no se ha cubierto en el plazo determinado del mecenazgo. Otro de los grandes éxitos es el retablo de la iglesia de Valdocondes, que esa sí que ha sido un éxito muy por encima de lo necesitado. Ya estoy otra vez. Y aquí les animo aquí está su retablo, que está abierto a la campaña. Me parece que llevamos 2 o 3 semanas para recuperar el retablo de Bigarny, que según me informan no va muy bien. Me parece que se ha pedido un mínimo de 12.000 euros y un máximo de 30.000, y por el momento se llevan recaudados 3.300 euros. O sea que vamos a ver si tiene éxito esta campaña que ha empezado hace 2 o 3 semanas. Otra de las actividades de la institución es una revista. Esta revista sí es importante porque es la única en España que es específicamente dedicada a patrimonio cultural y derecho. La revista que se publica ahora con carácter 2 al año, y otras publicaciones. La exposición, lo que les contaba antes es que precisamente los premios Europa Nostra, España es el país más premiado, y cuando en el año 16 conmemorábamos el 40 aniversario de la asociación España Nostra, poco para conmemorarlo, que además se hizo la Asamblea de Europa Nostra en Madrid, preparamos esta exposición que se llamaba Reconociendo el Patrimonio Español en Europa. Estos son todos los premios, recoge en una exposición y en un catálogo todos los premios que Europa Nostra, y ahora que desde 2002 ya no son premios Europa Nostra solo, son premios Unión Europea Europa Nostra, porque la Unión Europea ha decidido patrocinarlos. Recopilar todo lo que España había hecho en esta exposición, que como ven, fue realmente bastante espectacular la cantidad de premios que España ha recibido de parte de Europa Nostra. Pero yo no quiero solamente informarles sobre nuestra asociación, aunque recibimos, por supuesto,
con los brazos abiertos a nuevos socios. Ya saben que hay una cuota joven de 25 euros para los menores de 30 años y de 100 para los adultos, y que todo aquel que se nos quiera unir lo puede hacer, ya sea en forma de voluntariado para trabajar o en cualquiera de nuestros programas o esporádicamente cuando realizamos alguna actividad. Pero lo que quería fundamentalmente contarles es que los trabajos que llevamos a cabo se hacen en un contexto. En este contexto es ¿por qué conservar el patrimonio y quién debe conservar el patrimonio? Yo, tras mi larga experiencia profesional, que es cierto que es larga, aunque no tan brillante, las razones por las que creo que ha evolucionado mucho en este tiempo tan largo, ha evolucionado mucho las razones por las que debemos conservar el patrimonio, así como quiénes son los responsables de hacerlo. Y ha evolucionado mucho en los últimos 40 años, pero de manera muy rápida, sobre todo desde el comienzo del siglo XXI. Si yo tomo como referencia normalmente la creación del Ministerio de Cultura en 1976, que también coincide con el año en el que se crea Hispania Nostra. Y en todo este tiempo muchas cosas han cambiado. Para empezar, ha cambiado el concepto de patrimonio, para seguir los sistemas de protección legal, para continuar el sentimiento de a quién corresponde la responsabilidad. Y para terminar, el patrimonio es un bien a cuyo uso y disfrute tenemos derecho todos los ciudadanos, pero existe al mismo tiempo una responsabilidad del ciudadano en particular, de la sociedad, en su conservación, en su incremento, en su restauración y en su difusión. Y esa evolución no se ha producido solo en España, sino que también aquellos organismos internacionales relacionados con la cultura y la conservación del patrimonio lo han hecho. Si, por ejemplo, analizamos la UNESCO, que crea en el 1972, como saben, la lista de bienes incluidos en la lista de bienes incluidos en el patrimonio mundial, que establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional. A lo largo de esos años se han producido 1.121 propiedades están inscritas en la lista, de las cuales 869 son bienes culturales, 213 son naturales, bienes patrimonio natural, quiero decir, 39 son ambos, 2 han sido eliminados de la lista y 54 han entrado en la lista en peligro. Hay 167 países que han suscrito el convenio de la UNESCO. Y fíjense que si se analiza esa lista, se percibe cómo han cambiado los 4 temas de los que hablaba. En el concepto de patrimonio. Empezamos en los 70 con el patrimonio material. Solo se hablaba de patrimonio material. Y hablábamos además de monumentos, fundamentalmente, y además la principal razón para conservar a la que recurríamos era el concepto histórico o artístico. Acuérdense que era patrimonio histórico-artístico. De ahí hemos llegado a un concepto más amplio, el de patrimonio cultural, y dejamos de hablar ya de patrimonio histórico-artístico. Pero en el 2000, el convenio del paisaje que se aprueba en Florencia por el Consejo de Europa ya incorpora el paisaje como un componente esencial del patrimonio natural y cultural europeo. Y desde 2001, la UNESCO comienza a incluir en su lista de patrimonio de la humanidad el patrimonio inmaterial. Han cambiado las leyes de protección. En España, por ejemplo, vemos que vamos por la 3ª generación de leyes de patrimonio. Empezó con la estatal en 1985 y la mayor parte de las comunidades autónomas llevan por la 2ª generación de leyes relacionadas con el patrimonio. Ha cambiado el sentimiento de los responsables, probablemente estimulados por la demanda de la sociedad. Y finalmente ha crecido la demanda de la sociedad hacia su derecho a comprender y a disfrutar de la herencia recibida. Y hablaba de razones para preservar y también de quiénes están obligados a ello. Yo no me detendré en las obligaciones de los propietarios ni de las administraciones públicas, porque su responsabilidad es obvia, se lo exige la ley. Pero me interesa reflexionar sobre los derechos y los deberes de la sociedad y de cada uno de nosotros respecto al patrimonio que les es más próximo, pero igualmente más próximo, pero también el que es de su país, el que es de Europa, el que es mundial, el patrimonio de la humanidad. Y uno de los campos en los que más podemos percibir con más intensidad este cambio, del que les hablaba, es en las recomendaciones y ordenanzas de carácter internacional, UNESCO, Unión Europea, Consejo de Europa,
por hablar solo de los organismos que nos resultan familiares a los europeos, que abordan este tema con interés. Y entre ellos yo deseo señalar un documento que para mí representa la esencia del asunto que nos atañe, el de la participación social. Me refiero al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural por la sociedad, el Convenio de Faro de 2005, un documento que fue redactado por el Consejo de Europa en esa ciudad portuguesa, cuya consulta en Internet les recomiendo porque realmente es un documento para los que están interesados en patrimonio francamente interesante, que es un texto que, pese a su antigüedad, España no había suscrito. Hispania Nostra, junto con otras instituciones, llevábamos tiempo demandando, veníamos reclamando que España lo suscribiera. Por fin, como precisamente el año pasado, en el segundo semestre, con el nuevo Gobierno, por fin se suscribió y finalmente las Cortes lo han aprobado. Digamos que ya está incorporado a nuestro conjunto de leyes. ¿Y por qué considero importante este documento? Por varias razones, pero sobre todo porque explicita que el patrimonio no se salva sin la participación de toda la sociedad. Y les leeré algunos textos, pero fundamentalmente porque es casi un compendio de todo lo que yo pueda decirles, porque dice, reconociendo en el preámbulo, reconociendo la necesidad de que las personas y los valores humanos ocupen un lugar central en el concepto más amplio del patrimonio cultural, subrayando el valor y el potencial del patrimonio cultural utilizado prudentemente como recurso para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la sociedad en continua evolución, reconociendo que toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección, respetando derechos y libertades de los demás, lo que constituye un aspecto de su derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, consagrado en los derechos humanos. Fija como objetivos principales reconocer la responsabilidad personal y colectiva respecto del patrimonio cultural, subrayando que el objetivo de la conservación del patrimonio y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y de su calidad de vida, adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica lo dispuesto en el presente convenio, la aportación del patrimonio cultural en la construcción de una sociedad pacífica y democrática, y en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural, creando sinergias entre diversos agentes. Define también lo que es el patrimonio, los derechos y obligaciones. De verdad que es un texto, sobre todo señalaré el artículo 12, que es el que nos interesa especialmente, que es el papel de las organizaciones de voluntariado como socios en las actividades y también como fuente de crítica constructiva de las políticas de patrimonio cultural, adoptar medidas para mejorar el acceso al patrimonio, especialmente entre los jóvenes y los menos favorecidos, a fin de concienciarles sobre su valor, la necesidad de mantener y conservarlo y los beneficios que puedan reportarlos. Como les digo, es un documento que realmente era necesario que España suscribiera porque es un compendio, como les digo, del nuevo concepto de patrimonio, el patrimonio al servicio de la sociedad, o sea, se conserva no solo por su valor histórico, no solo por su valor artístico, que también, indudablemente, sino también por su valor para las personas y para ser disfrutado por las personas. Pero, claro, ¿cómo aprender a valorar y a participar en el patrimonio? No sé, yo creo que para ello es imprescindible la educación patrimonial. La educación es un concepto relativamente nuevo y emergente, la educación patrimonial. En el Consejo de Europa aparece por primera vez en 1998 y plantea en una recomendación de una pedagogía del patrimonio y se apuntaba como una materia necesaria, interdisciplinaria, que se debía promover en todos los niveles y tipos de enseñanza y que se debería fomentar y facilitar las iniciativas por instituciones escolares y universitarias, así como los profesionales del patrimonio y coordinados con autoridades y responsables de las asociaciones. Debería hacerse lo posible por la participación en actividades pedagógicas de cualquier joven, sea cual sea su situación financiera o familiar.
El mencionado Consejo de Europa tenía como 4 ideas fuerza. Fundamentalmente es la necesidad de promocionar la educación en todos los tipos y en todos los niveles de enseñanza, la necesidad de una adecuada formación de formadores, el que estos se asocien entre sí, es decir, la transversalidad de estos con otros agentes de la cultura y el deber de velar por la igualdad de oportunidades. En España se avanza y en 2012 el Ministerio de Cultura aprueba en Lorca el Plan Nacional de Educación para el Patrimonio, en el que se reconoce que es necesario desarrollar estrategias y dinámicas de enseñanza en torno al patrimonio cultural y de los valores que le son inherentes, y con esta finalidad, así como con el deseo de favorecer, otra vez más, el disfrute de los valores históricos, se hacen numerosos programas. Y la asociación que represento, Hispania Nostra, creemos que la educación es un gran problema y es una gran oportunidad. Sin educación, el patrimonio no tiene un futuro muy pobre y por ello consideramos esencial dedicar recursos materiales y legales a la educación y en especial a la educación para interpretar el patrimonio cultural y natural. Es verdad que la educación es una necesidad vital de los seres humanos que lleva implícita el desarrollo de capacidades, de comprender los símbolos que nos permiten conocer nuestra historia colectiva e interpretar la relación de los bienes culturales con las vivencias personales, pero que esta necesidad educativa, que es aparentemente compartida por todos los estamentos sociales, en la realidad nos muestra que no se dedican ni los recursos materiales ni los personales tampoco, ni existen currícula escolares formales o informales adecuados, ni se practica la coordinación necesaria entre administraciones públicas para llevar a cabo dinámicas formativas de patrimonio, ni los medios de comunicación ponen en valor la educación, ni la familia las considera necesarias ya que no están directamente relacionadas con el mercado laboral, ni ocupan un lugar importante en los programas políticos. ¿Han visto en estos programas que se han presentado estos días, alguien ha oído hablar de cultura y de patrimonio cultural? Se continúa considerando el patrimonio cultural como un tema de interés para entendidos, para profesionales de la cultura o para los de los negocios relacionados con ella. No obstante, hay nuevos factores sociales, económicos, técnicos, que están produciendo una progresiva transformación del interés de la sociedad por el patrimonio cultural y natural. Hay algunos elementos que nos permiten vislumbrar un futuro esperanzador, como la convicción de que la conservación del patrimonio genera desarrollo social y económico, la vital contribución de las nuevas tecnologías y de las redes sociales a la difusión y el conocimiento del patrimonio, o la progresiva especialización de los educadores y de los gestores culturales, de los propietarios y de las diversas instituciones del Estado. Y la experiencia parece demostrar que del conocimiento y de la sensibilización individual y colectiva por los bienes culturales que a lo largo de la historia ha producido la humanidad, promueve el deseo de participar en su conservación y en su difusión. Es el origen de la participación social, es el puente imprescindible entre quienes son responsables legales de la conservación del patrimonio cultural y natural y la sociedad. Entonces, hablamos de un proceso que dura toda la vida, que sirve como un instrumento para lograr el diálogo con nuestro entorno, con nuestros conciudadanos, para adquirir capacidades para la comprensión de las grandes abstracciones como la libertad, la justicia y la felicidad. Nuestra motivación profesional y empeño en la educación llevará al éxito de la educación, tanto la formal como la informal. Yo creo hay una especialista, precisamente una catedrática de Valladolid, la doctora Fontán, que explica un poco, ha hecho un cuadro que me parece que sintetiza muy bien la evolución. El conocer lleva al comprender, el comprender a respetar, el respetar a valorar, el valorar a cuidar, a disfrutar, a transmitir. Que yo más o menos he resumido con para la participación social se necesita educación, porque la educación facilita la comprensión el disfrute anima a la conservación. Pero, ¿por qué la defensa del patrimonio
No despierta la misma solidaridad, por ejemplo, que la del patrimonio natural. Yo, si pregunto por alguna organización de patrimonio cultural en España, probablemente la gente no sabe citar alguna. Si pregunto por Greenpeace, casi todo el mundo la conoce, o por World Wide Fund. ¿Por qué no se considera un elemento vital de nuestra calidad de vida? ¿Por qué cuando llegamos, sin embargo, cuando llegamos a un lugar, en un viaje o en una visita, casi siempre vamos a algún bien de interés cultural? Ya he expresado que en algún momento que el primer destinatario del patrimonio cultural y natural es el ser humano y que la primera razón para conservarlo, restaurarlo, incrementarlo es poder disfrutarlo y transmitirlo. Y analizaba igualmente al comienzo de la sesión que el disfrute del patrimonio es un derecho que genera obligaciones y que para ejercer ese derecho necesitamos aprender a disfrutar como aprendemos otras muchas cosas en los campos en la vida. Hay que entrenar los sentidos para que nos generen reacciones placenteras al ver, al escuchar, al leer, al oler, al tocar, al reconocer, al comprender o al recordar un objeto, un sonido, una imagen. Y queremos repetir esa sensación de placer y satisfacción y, por tanto, querremos que no se desaparezca para poder disfrutarla y compartirla. De ahí viene, pero eso solo lo produce el conocimiento. Pero, por tanto, en la situación en que nos encontramos, ¿hay futuro para el patrimonio? Pues además de proporcionar placer y calidad de vida, yo creo que el patrimonio puede ser una fuente generadora de desarrollo social y económico, por lo que terminaré mi intervención de una manera optimista, justificando el título que figura en el programa, porque primero reconociendo que ha aumentado el interés de los ciudadanos por el patrimonio cultural y natural, y ello se expresa tanto de manera individual como colectiva. Un termómetro nos lo da la lista roja de patrimonio en peligro en Hispania Nostra, que se alimenta de la información que nos proporcionan ciudadanos y asociaciones y que consigue despertar además el interés de los medios de comunicación y de las redes sociales. Otra podría ser esta plataforma de micromecenado que les decía que creamos en la que cada vez entran más proyectos, algunos con éxito, otros no, pero que demuestran el interés. La parte negativa es que el incremento del interés social no ha ido acompañado del necesario reflejo en los presupuestos, ni de las administraciones, ni de las otras instituciones que podrían aportar recursos en este campo. Otra fuente es analizando la información sobre dónde pueden encontrarse nichos de trabajo, aquellos que están interesados por conservar, restaurar, acrecentar, difundir, socializar el patrimonio cultural y natural español, europeo, mundial. Hecho, simplemente se lo muestro porque realmente miren la cantidad de instituciones que en teoría, y a veces también en la práctica, por supuesto, están relacionadas con los temas de conservación de patrimonio y que a veces no tienen conexión entre sí. El efecto, a mí me ha sorprendido incluso cuando lo trabajé, la cantidad de instituciones, Ministerio de Cultura, fíjense, Educación, Asuntos Exteriores y Cooperación, el programa de la ECID, que les decía en el que yo he trabajado, el Instituto Cervantes, en el Ministerio de Fomento, el CEOPU, todos los centros de documentación, en el Ministerio de Industria y Comercio, todo lo relacionado con turismo, que también trabaja en temas de patrimonio, el Ministerio de Hacienda del Patrimonio Nacional Real Casa, Radio Televisión Española, que ojalá hubiera más programas relacionados con patrimonio y defensa del patrimonio en el ente público Radio Televisión Española, y muchas otras instituciones internacionales. UNESCO es la más conocida, ya hemos hablado, creada en 1945, con varios comités específicos de diversas áreas de patrimonio. y cómo es que lo hace de los monumentos y sitios, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos, ICROM, que lo hace como la conservación y la restauración de bienes culturales, que está en Roma, y COM, el Consejo Internacional de Museos. Y además la red de información de ciudades, patrimonio de la humanidad. Luego está el Consejo de Europa,
en el cual también, que es, entre otras, además de un gran generador de filosofía de conservación del patrimonio y de programas muy interesantes, hay algunas experiencias como, que realmente todo el mundo aprecia, como el Instituto de Itinerarios Culturales Europeos, la Fundación para las profesiones, las técnicas de conservación de patrimonio y los programas de cooperación y asistencia. Y luego están los de la Unión Europea. España participa en todos estos proyectos, en la UNESCO, en el Consejo de Europa, en la Unión Europea, como en Iberoamérica, como les decía, el programa Andrés Bello, en España, y hay numerosas instituciones relacionadas. Como ven, el mundo es amplio. Yo creo que lo que se necesita es más información, más coordinación entre ellos e indudablemente supongo que el efecto puede ser multiplicador. Pero no solo hay futuro, como les decía, esto es un futuro también donde hay una gran posibilidad. Las universidades son nichos de trabajo muy importantes. Pero para terminar mi intervención, les quiero leer una frase, no está aquí, porque el patrimonio, que siempre, como digo, se ha considerado, y la cultura en general, un tema poco importante desde el punto de vista de las políticas y sobre todo incluso en la política europea, hay una intervención de Macron en 2017 del presidente francés, en el que dice palabras como es por la cultura que nosotros nos encontraremos nuestra unidad, la cultura y el patrimonio. Encontraremos esta fuerza en el cambio de sitios. Trabajar sobre nuestro pasado servirá para construir una Europa más democrática y más justa. Empiezan a considerarse, no solo por los profesionales que nos relacionamos con el patrimonio, también empieza a haber a nivel en España, en Europa, un mayor interés, se empieza a considerar que un fundamento esencial para la calidad de vida es la cultura y dentro de la cultura la conservación del patrimonio cultural y natural. Nada más, muchas gracias por su atención. No sé si... Sí, no sé si tienen, supongo que si les ha sugerido algo, alguna duda o alguna pregunta en relación con la multitud de cosas de las que les he expuesto. Sí. Sí, es cierto que la tradición española, sobre todo mediterránea, no digo solo española, también italiana, francesa, griega, no es la tradición anglosajona. La sociedad anglosajona está mucho más acostumbrada a la participación social en la vida cotidiana que en España. Y yo creo que no hay una única solución para el problema, no es una solución sencilla. Yo creo que una ley de mecenazgo puede ayudar junto con otras. O sea, yo también creo que la ley de patrimonio, la ley del 85, que muchos contribuimos a hacer, tiene que ser revisada, entre otras cosas porque tiene que incorporar nuevos conceptos, tiene que incorporar tratados internacionales y ahí también debe constar la importancia, debe incorporarla a la sociedad en cuanto a responsable de la conservación del patrimonio. Y la ley de mecenazgo indudablemente que puede ayudar, se habla continuamente de ello, en mi opinión no es la panacea indudablemente, pero porque la responsabilidad de verdad debe estar en los presupuestos generales o bien del Estado, o bien de las comunidades autónomas, o bien de los ayuntamientos, o bien de los propietarios. La participación social es un coadyuvante,
pero no se puede convertir en un elemento esencial, es simplemente un elemento complementario. Por lo tanto, la ley de mecenazgo ayuda, pero no es la base de una política eficaz de conservación de patrimonio, en mi opinión. Sí. Centrándonos un poco en nuestra tierra, yo quisiera saber primero ese listado de la lista roja que corresponde a Burgos, y en segundo lugar los monumentos que hayan sido galardonados con el premio Europa Nostra en Burgos concretamente. Es decir, vamos a centrarnos en nuestro entorno porque siempre la curiosidad y el deseo de mejorar pues siempre nos anima. Yo ahí le respondo animándole a que entre en la página de Hispania Nostra. Tiene ahí toda la información. Yo tengo algunas, tengo escrito lo de Burgos, lo que está en la lista roja, pero prefiero que así nos conoce un poco mejor. Entre en la página hispanianostra.org, en el catálogo donde están los 40 años reconociendo el patrimonio europeo, en esa exposición que le digo, en ese catálogo, que es consultable en Internet. Puede ver, está por provincia, por comunidades autónomas y por provincias, los bienes que están incluidos en esa exposición. A mí me gusta mucho oír hablar de patrimonio y de todas las iniciativas que sucesivamente se van asumiendo. Pero a la vez siento alguna desazón con actividades o realidades que se van sucediendo contemporáneamente y que te dejan un poco perplejo. Ahora se ha inventado esa palabra, o esa frase, de la España vaciada. Y cuando te enseñan las imágenes, son todo relativos al mundo rural, a las tierras que ya no se cultivan, a los bosques que desaparecen. Pero es que en esa España vaciada vive gente, que por supuesto son lo más importante. Vive y vivimos, porque yo vivo en un pequeño pueblo de Burgos. Y nunca se habla, para nada he oído yo hablar, de la salvaguardia que hay que tener del ingente patrimonio artístico y cultural que localiza en esa España que cada vez se vacía más. Por otra parte, cuando viajas un poquitín, te encuentras las salvajadas que se han hecho, con permiso de la autoridad, en gran parte de nuestra geografía. Hace poco, yendo a Toledo, pues con el compañero con el que iba, nos echábamos las manos a la cabeza cómo se han podido permitir en fechas muy recientes barbaridades tales como la construcción de Seseña, y nadie ha dicho nada. Y bajando a cosas mucho más pequeñas, pero que en esta comunidad de Castilla y León no son muy entrañables y muy abundantes, es la progresiva desaparición que está haciéndose en los monasterios que jalonan toda esta comunidad, y que cuando una comunidad religiosa, sobre todo de mujeres, se tiene la necesidad urgente de abandonarlos, se cierra la puerta y hemos terminado. Y entonces todo ese ingente patrimonio histórico-artístico tan abundante en nuestra comunidad se queda absolutamente desamparado, abandonado, y no hay ningún sistema ni de protección ni de estudiar nuevos usos, en cualquier caso, de que eso no se siga perdiendo. Por tanto, mientras exposiciones como la tuya nos traen una cierta alegría y esperanza de que eso se puede arreglar,
La realidad sociológica, desgraciadamente, nos pone los pies en el suelo y nos dice que tanta posibilidad como proporcionaría el dedicarse una atención realmente eficaz a la conservación del patrimonio está muy lejos de ser algo habitual y eficaz. Muchas gracias. Yo no lo comparto, Juan Carlos. Llevamos trabajando juntos muchos años en este tema del patrimonio y las cosas no van a peor. Ha mejorado y no van a peor debido precisamente a la mejora de la participación social, la toma de conciencia de la sociedad de que eso es importante, de que esto no es el patrimonio no es un lujo, de que el patrimonio no es solo de los propietarios, de que todos tenemos responsabilidades. Pero mira, te cuento, por ejemplo, cuando hicimos lo de en relación con los pueblos, a mí no me gusta lo de los pueblos vaciados, el término, no lo voy a usar. Para mí son despoblados, la gente se despuebla porque se despuebla, pero cuando hicimos el toque de campanas el 21 de abril del 18, nos encontramos con que los campaneros de León y de Zamora se habían ido a tocar a pueblos que no tenían ya habitantes, o sea, pueblos que estaban despoblados. Y fue ahí cuando dijimos, o sea, les preguntamos por qué habéis ido, pues porque la torre todavía está en buen estado, la campana también, hay que mantenerla, y ellos voluntariamente habían ido a tocar a determinados pueblos. Fueron los de Zamora y los de León en concreto. En Valencia eso no pasó, que fue así donde más se promocionó el toque de campanas. Y eso pensamos, pues la vuelta al pueblo, esto podría ser, nos hizo reflexionar sobre, volvieron al pueblo, les pregunté, ¿qué hicisteis? Y pues nos pusimos, luego nos quedamos tomando un vino, nos llevamos el bocadillo, etcétera. Bueno, la gente tiene interés, voluntariamente se fueron a tocar, la gente tiene interés por conservarlo, eso ha movilizado a otra gente, eso nos ha hecho a nosotros empezar a preparar una página web donde queremos ir recogiendo torres, campanas y campaneros, en España, y esa página la queremos mandar a Iberoamérica para ir recogiéndolo, para preparar el expediente de Patrimonio de la Humanidad, como os he dicho. Yo creo que sí, que hay un interés. Me preocupa, sin embargo, en lo único que no soy optimista es en la incorporación de gente joven a los temas de conservación de patrimonio. Aunque está bajando, aunque gracias a las redes sociales está bajando algo la media, y es verdad que encontramos algún tipo de participación en las cosas que las asociaciones hacen, en general no hay un interés. El interés que despierta, a mí me da mucha envidia, el interés que despierta el patrimonio natural, el tema climatológico. Ayer daba una clase yo en la Complutense y les preguntaba, ¿a vosotros por qué os parece que esto puede pasar? ¿Por qué el patrimonio no despierta interés? Y me dijeron, pues porque no nos enseñan desde pequeños. Entonces, por eso yo he insistido tanto en la importancia de la educación formal e informal, desde siempre, es aprender a mirar, es aprender como quien te enseña a comer o como quien te enseña a apreciar la música. O sea, es que no nacemos enseñados y hace falta educación. Si fuera así, yo creo, por ejemplo, otro de los temas que nos preocupa mucho, que es la vandalización de los bienes culturales y de los no bienes. O sea, están las ciudades a veces hechas una porquería y pero se te raya el estómago cuando ves que te pintan pues yo he visto en Madrid hay una fontana barroca o lo que sea. Entonces, eso con policía no se arregla, eso solo se arregla con educación. Y por eso insisto, participación y pues ¿por qué muchas cosas se evitan? Pues la lista roja, que no tiene ningún valor legal, es simplemente el trabajo de voluntario de asociaciones, impresiona a quien tiene responsabilidades en el campo de la conservación de patrimonio. ¿Por qué? Pues eso es participación social y cada vez hay más interés. Luego yo pienso que nos queda mucho camino por recorrer, pero que hemos tenido, porque antes lo comentaba con el director de la Caja Círculo, que se ha notado muchísimo el problema de la crisis en el tema de las fundaciones, la que yo estuve, Banesto y tantas otras que trabajan en pro de la conservación de patrimonio, ha disminuido. Sin embargo, será que soy optimista por naturaleza, pero yo confío en la sociedad y confío en que hay remedio si hay educación y hay participación y la gente coopera.
yo no tengo una visión pesimista, creo que el futuro será mejor. Y como veis, hay montones de sitios además donde practicar, demostrar que se está interesado por el patrimonio. Doctora, buenas tardes. Retomando un poquito el tema de Iberoamérica, nosotros tuvimos la fortuna de acompañarlos en el encuentro en Oviedo. Y bueno, nosotros estamos ahorita en la Universidad de Burgos, somos estudiantes de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en el estado de Tamaulipas, en México. Entonces, bueno, pues quedamos muy gratamente impresionados de la manera en la que se conjuga el esfuerzo entre asociaciones, que era lo que platicaba. Entonces, pues a nosotros nos da mucha inquietud tratar de hacer algo similar a la cuestión de la lista roja del patrimonio, refiriéndonos pues al patrimonio que hay en Iberoamérica, específicamente en México. Entonces, si pudiera abundar un poquito más en cómo, qué mecanismo podemos hacer para pues también estar en contacto con Hispania Nostra en ese... Con Internet y con las redes sociales es fácil, sí que me acuerdo, y usted es testigo de que afortunadamente en esa reunión de asociaciones la edad media era baja, ¿verdad? No éramos todos tan viejos. Había bastante gente joven porque fue un caso, montamos fundamentalmente esta reunión de asociaciones sobre casos de buenas prácticas en temas de despoblamiento y precisamente ese fue el tema que nos unió en Oviedo. A los temas de lista roja pueden entrar, pero ya sabe, le hablé, me parece, cuando en San Salvador de Valdivielso, cuando hablamos, que nuestra intención es transmitir conocimiento también. Entonces, que estamos de algún modo muy interesados en que en América, no debo decir que se haga una Europa Nostra, una América Nostra, pero que la sociedad vaya creando estructuras asociativas en estos países, que cuenta con la colaboración que nosotros podamos prestarle, y la de Europa Nostra, que también está interesada, y que vayan creando asociaciones, que se cree un núcleo, una red como la que existe en Europa, en América, para ir entre todos poniendo. Y yo creo que el Ministerio, yo le he hablado con la gente de la Agencia Española de Cooperación Internacional y podría estar interesado, o sea que es un tema importante y es desde luego importantísimo que ustedes vengan y nos transmitan también conocimiento, porque ustedes tienen un gran, y sobre todo en México, tienen un gran conocimiento de los trabajos de conservación de patrimonio, de ahí tenemos mucho que aprender. Muy bien, gracias. Una de las razones que podría favorecer esta mejora de la conservación del patrimonio es la generación de la identidad, patrimonio como identidad. Y esa identidad hace que nos sintamos más próximos a ella. Yo veo en los estudiantes jóvenes que no tienen ese concepto del patrimonio como algo suyo. Y de alguna manera, en el momento en el que hay un desapego sobre ese patrimonio, pues es difícil que volvamos a recuperar ese interés por él. Y luego en las zonas rurales, yo creo que algo que se debe hacer es crear sinergias entre entornos comunes. Es muy difícil que un pueblo muy pequeño pueda actuar por sí mismo, pero cuando, por ejemplo, en la provincia de Burgos, localidades como Oña, Frías, que están juntas, hacen un diseño de alguna manera de estructuras comunes, es mucho más probable que ese patrimonio se pueda resurgir. Y lo que a mí me parece muy problemático es que a veces están dando soluciones muy repetitivas sobre cómo dinamizar ese patrimonio y no todo se puede basar en crear centros rurales de acogida o cosas de hostelería, porque llega un momento en que eso se satura y no tenemos una respuesta. Pero socialmente yo creo que el hecho de que el patrimonio, nosotros sintamos esa identidad. Yo veo el cartel de Santa María de Río Seco. Es uno de los emblemas, digamos, que tenemos en la provincia de Burgos, de cómo una comunidad rural se ha identificado con un edificio que estaba totalmente ruinoso y cómo hoy podemos sentirnos orgullosos de cómo se ha ido consiguiendo que eso se conozca y se difunda. Por eso también es muy interesante lo de las buenas prácticas a nivel nacional y cómo Hispania Nostra pues defiende ese tipo de actuaciones. Sí, yo les decía que lo del efecto sumar multiplica, que nos falta a veces eso, falta coordinación, transversalidad, comunicación.
y que el movimiento y que las asociaciones trabajemos en red, conjuntamente, y que eso ahora es más fácil que hace tiempo porque es más fácil a través de Internet hacer cosas conjuntamente, etcétera. Pero es un espíritu que yo creo que forma parte de la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? El que cuando vamos conociendo ejemplos dices, pero esto ¿por qué no se cuenta más? Nosotros nos llegan muchas cosas que queremos difundir, tampoco, bueno, esto es una asociación de voluntarios, damos para lo que damos, no damos más de sí, pero yo creo que sí. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué en Francia la gente tiene ese sentimiento de orgullo de su pueblo? ¿Y por qué están los pueblos mejor conservados? ¿Y por qué tiene una administración local más cuidadosa del patrimonio? Habrá malas gestiones como en todas partes, pero pues viene del sentimiento, eso de identidad, que también es una palabra que a veces tiene un sentido peligroso, pero sí, yo creo que eso es, sentir que eso es tuyo, y que eso lo quieres conservar porque forma parte de lo que has heredado, ¿no? Lo quieres transmitir. Bueno, yo quiero dar las gracias, yo soy el alcalde de ese pueblecito tan pequeño que hemos conseguido, bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos reconociera en todo el mundo a través de Internet y bueno, pues seguramente si no tuviéramos estos medios no habríamos llegado a ninguna parte. Hay que quererse más y querer más lo nuestro, porque bueno, realmente de los 20.000 euros que hemos sacado nosotros, de Burgos, ya no te digo el pueblo alrededor, de Burgos no hay mucho. En cambio, pues nos ha ayudado mucha gente de Barcelona con todo lo que se critica, de Galicia, de Cádiz. En cambio, los de alrededor son los que menos apoyan. Al final, bueno, nosotros nos han llegado aportaciones de todo el mundo, de Estados Unidos, de Francia. Yo creo que es una cuestión de educación. Primero saber lo que tenemos en casa, que de tenerlo, aquí tenemos la Catedral de Burgos y muchas veces ni sabemos apreciarla, ¿no? Igual en este foro es otra cosa, ¿no? Pero en cuanto salimos por la puerta, pues está ahí la catedral y, bueno, pues si le echo un pintarrajo tampoco pasa más. Entonces no sabemos, nos falta educación y llegar a todo el mundo con palabras sencillas, con palabras llanas. A veces nos subimos un poquito de categoría, no sé, queremos marcar diferencias y así no llegamos a ninguna parte. No sé, la despoblación está aquí y no la vamos a parar ni con patrimonio, ni con Internet, ni con nada. Lo que antes vivía en una tierra grande, vivían 3 familias, ahora vive uno y mal. Entonces, bueno, con la tierra no se va a parar la despoblación. Si todos queremos ir a Madrid y todos queremos amontonarnos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, es complicado. Entonces, bueno, también para nuestros hijos queremos lo mejor, lo más así, pero bueno, nosotros somos 9 en el pueblo y después de toda esta historia que hemos tenido, pues ahora en las comunidades vamos 100. Y bueno, pues hemos conseguido esto, pues oye, si tiramos un poquito de cada lado, además hemos tenido la suerte de seguir un poco como ejemplo y a mí ya me han llamado de Burgos en 3 ocasiones, para 3 cosas, 3 retablos. En León para un artesonado, que va a salir dentro de poco. O esta tarde una persona de Toledo. Bueno, pues si vamos ayudando un poquito y arremando, pues lo que decíamos nosotros, si son 100 euros de cada persona, pues son 100 euros que se amontonan a muchos granitos de arena, no es más. Sí, pero ahí es importante, cuéntales cómo empezasteis, con los clics a 5 euros. O sea, que es que nunca hay hay que buscar soluciones imaginativas. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando llegó el proyecto porque era eso, en las Navidades pasadas, me parece, o en las anteriores, que pusisteis al clic, el que ponía 5 euros le poníais un clic. Bueno, son fórmulas imaginativas, simpáticas además, y que, bueno, y muy próximas a la gente. Hay que intentar llegar a todo el mundo, o sea, no es cuestión de que el señor doctor de no sé qué te dé 100 euros. Claro. Intenta que igual te dé 5 el vecino de al lado, no sé, que lo ve y parece que estamos intentando que esos 5 euros vayan para mí, no sé, para mí, en vez de para el vecino de al lado. Si puedes ayudar, no te pica de nada. Y 5 o 10 euros, bueno, igual hace falta mucho más trabajo que te transmitir como mi empresa, ¿no? Pero bueno, también es muy agradecer a todo el vecino que te ayude y que vea lo que tiene en casa, que aprenda a leer o hablar este idioma, que igual lo tienen tan cerca que no saben, no vamos a aprender. Muy bien. ¿Alguna cosa más?
Pues nos vamos.